En este capítulo veremos cómo Jesús le dice, como a modo de reclamo: ¿por qué temes? ¿Qué no sabes que yo todo lo puedo? Me reveló mis pensamientos y me dijo que era necesario salir del letargo espiritual en el que me encontraba. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Seguimos con los relatos de la vida de la beata Concepción Cabrera de Armida, la cual fue el instrumento que utilizó Jesús para la fundación de las Obras de la Cruz, entre las cuales están los misioneros del Espíritu Santo y el Apostolado de la Cruz, al que yo pertenezco con mi familia, y Alianza de Amor, entre otros. Fueron 5 obras. Acompáñanos, gracias. Acordémonos que la señora Conchita era una mística y está aprobada inclusive por el Vaticano y está en proceso para su santificación. En este capítulo veremos cómo Jesús le dice, como a modo de reclamo: ¿por qué temes? ¿Qué no sabes que yo todo lo puedo? Jesús siempre se ha valido de personas que le dicen sí, desde sus apóstoles hasta sus santos, sus sacerdotes o laicos como tú o como yo, que le damos el sí, aunque no al 100% como debiera de ser, ¿verdad? Pero cuando menos estamos tratando de cambiar, de convertirnos, de cambiar nuestra manera de ser y de pensar. Se ha servido de todas esas personas que le dicen sí para expandir y para hacer más grande y sostener su iglesia. Y en otras ocasiones para ayudarnos en algo que le pedimos, que en realidad sí nos conviene y nos lo concede. Estas obras de la cruz son un tesoro riquísimo para la iglesia, para todas las personas del mundo, y se han expandido en estos 130 años más o menos alrededor del mundo, en varios países y sobre todo en México. Al buscarlo también encontrarás muchísima gente que te va a dar testimonios increíbles. Anímate a buscarlo en la oración, en una iglesia, en una capilla. Búscale, háblale como un amigo y te convencerás y verás que cosas bonitas e incluso hasta sobrenaturales te pasarán. Y pues no me dejes mentir, búscale. Jesús dijo: al que toque se le abrirá. Y yo te aseguro que te va a demostrar a ti personalmente con hechos que sí existe. No porque no lo veamos no existe. Por ejemplo, el aire pues no lo vemos, pero ahí está. Sin él pues nos moriríamos. Igual Dios existe, pero necesitas ir con humildad a buscarlo y Él te lo va a demostrar. Y como dijo un padre muy conocido: ahí tanteate o ahí tanteale. Espero que te guste este capítulo y que te sirva para tu alma, para tu conversión, y vas a ver cómo hay unos ejemplos pues muy significativos, sobrenaturales, de cómo Dios actúa en las personas, en los corazones, en las voluntades, en el tiempo, en todo lo hace para hacer su voluntad, todo lo cambia. Es increíble y, como te digo, búscale y te lo va a demostrar. Capítulo: El encuentro. ¿Quién confiesa en este confesionario? El padre Félix. ¿El padre Félix es el superior? Ayer en la tarde alguien me dijo que aquí, en la iglesia de Nuestra Señora de Lourdes, que conocemos por su antiguo nombre de Colegio de Niñas, esto es un edificio antiguo que existe en la Ciudad de México, vivía un sacerdote de muy buen espíritu, y enseguida, no sé cómo, me entraron ansias de venir a buscarlo y hablarle de las obras de la cruz. Me habían dado otro nombre y, para no equivocarme, volví a preguntar al sacristán. Fíjense aquí cómo vemos la obra del Espíritu Santo, cómo a veces nos llega esa vocecita de que hagamos algo, ¿verdad? Este padre se llamaba el padre Félix de Jesús Rougier. Era un padre francés que tenía poco que acaba de llegar a México. ¿Está usted seguro que es el padre Félix? Sí, señora. Dígale por favor que deseo confesarme con él. El 4 de febrero de 1903 había ido muy temprano a confesarme a la iglesia de Santo Domingo, para que se me quitara la tentación de hacerlo en el colegio de niñas. Pero el ansia me crecía. Luego fui a visitar a mamá y, con el pendiente de una de las niñas que tenía enferma, compré unas cucharadas en la botica y tomé el tranvía para regresar a casa. Pero al pasar al frente del colegio de las niñas, me bajé sin más. Me confesaré de nuevo,
Pero si ya me confesé hace unos momentos en la mañana, no vaya yo a abusar de los sacramentos. Ahí viene el tranvía. Mi hija sigue enferma. Mejor me voy. No entro, me confieso y me marcho rápidamente a casa. La iglesia a las 10 de la mañana estaba sola. El padre Félix se disponía a salir a la calle. Quería irse y se devolvía. Tal vez algo se le olvidaba, pero no. 3 veces había intentado salir y como si algo lo detuviera, a él también. Por esos días estaba haciendo una novena de misas al Espíritu Santo, para que le descubriera un campo de mayor perfección, se refiere al padre. Padre Félix, una señora desea confesarse con usted. El padre Félix de Jesús Rougier tenía entonces 44 años. Había nacido en Francia en 1859, hijo de una familia de agricultores fuertes, laboriosos y cristianos, como la brava gente de Auvernia. Ahí es el pueblo donde él nació. Con el deseo de ser misionero en Oceanía, ingresó a la Sociedad de María cuando frisaba en los 20 años. Había sufrido mucho de un brazo con temor de perderlo, pero estando en Tolón, donde estudiaba filosofía, conoció a Don Bosco. Don Bosco es un santo famosísimo que tiene muchísimas obras y hasta nuestros días está incorrupto su cuerpo. Lo bendijo y quedó curado. La mamá del padre Félix era muy devota a Don Bosco. Él ayudaba a muchos muchachos que estaban en situación de calle y les daba un buen empleo y les daba una carrera y comida por puro milagro de gente que le daba dinero para sus obras. Es famosísima su obra. Don Bosco lo conoció en la sacristía al padre Félix cuando era un muchacho, y en aquellos entonces, cuando los muchachos tenían alguna enfermedad, por ejemplo, el padre Félix no podía mover uno de sus brazos, tenía un problema desde niño. Entonces lo más probable es que no hubiera podido ordenarse. Y Don Bosco, que es un santo grandísimo, le dijo, allí en la sacristía le dijo: tú tienes una encomienda grandísima, vas a salvar muchísimas almas. Sin saber el padre Félix a lo que se refería, él apenas era un muchacho que estaba entrando al seminario. Fíjense, y Don Bosco, aquí vemos otra vez lo que les decía, como Don Bosco, uno de los más grandes santos, lo usó Jesús para curar al padre Félix y le dijo su futuro, que tenía algo muy grande enfrente, ¿verdad? Y luego como el padre Félix ayuda a la señora Conchita. Ordenado sacerdote en 1887, fíjense de qué años estamos hablando, se consagró a la enseñanza de la Sagrada Escritura en el escolasticado de los padres maristas que tenían en Barcelona. En 1895 los superiores lo enviaron a Colombia, donde estuvo 6 años dirigiendo los colegios para niños y jóvenes que la Sociedad de María había fundado en Neiva e Ibagué, y desbordándose afanosamente en la vida parroquial, en la ayuda de los pobres y a los encarcelados, y aún como capellán militar en la guerra civil el 17 de febrero de 1902. También participó en la guerra, en Colombia, en esa guerra. Llegó como superior de la comunidad de padres maristas y párroco de Nuestra Señora de Lourdes, que era la parroquia francesa de la Ciudad de México. Fíjense, en 1902 es cuando llega a México. ¿Es usted el Padre Superior? A sus órdenes, señora. Me confesé brevemente con él y enseguida le hablé. Aquí habla el Padre Félix. Comenzó a hablarme de mi alma, segura de sí misma, y como si nuestro Señor le impulsara, diciéndome lo que en mí no le gustaba, sin haberme conocido nunca, y algunas otras pocas cosas que le gustaban. Es decir, fíjense, Jesús le confesó a la señora Conchita lo que le gustaba y lo que no le gustaba del padre Félix. Sentí en mi alma claramente la verdad de lo que decía. Me descubrió todos los pliegues y repliegues de mi alma, las gracias que yo había recibido, los abusos que de ellas había hecho. Me reveló mis pensamientos
y me dijo que era necesario salir del letargo espiritual en el que me encontraba y darme decididamente al servicio de Dios mediante una vida nueva. Fíjense lo que le manda decir Jesús. Él acababa de llegar a Ciudad de México y ella en la vida lo había visto y ni había escuchado hablar de él ni nada. Todo esto fue porque Jesús lo escogió a él. Fíjense para qué lo escogió más adelante. Yo estaba admirado, estupefacto, indeciblemente conmovido. Entonces comenzó a hablarme de las obras de la cruz, del apostolado de la cruz para todos los fieles y de las religiosas de la cruz del Sagrado Corazón de Jesús, contemplativas que adoran al Santísimo Sacramento día y noche y ofrecen su vida por la Iglesia, especialmente por los sacerdotes. ¿Y hay una congregación de hombres?, le preguntó el padre Félix. No, padre, pero la habrá. Hágase santo. Me voy. Hemos hablado 2 horas. Ya lo habré cansado. A mí no me cansa jamás hablar de Dios. Le ruego que me dé su dirección para ir por el libro sobre el apostolado de la cruz, a ver si es posible establecerlo en mi iglesia. Lo que es para gloria de Dios, me gusta hacerlo pronto. Fíjense, él rápido. Cuando uno tiene un pensamiento bueno, hay que, se llama responder a las inspiraciones del Espíritu Santo. Yo la verdad me resistí a darle la dirección de mi casa, pero como el padre insistió muy políticamente, al fin se la di, aunque me equivoqué en el número. Salí de la iglesia admirada de mí misma al ver el fuego que el Señor había puesto en mis palabras. Fíjense, acuérdense que le dijo Jesús a sus apóstoles que cuando fueran a hablar del evangelio de él pondría sus palabras en sus bocas, ¿verdad? Estaba segura de que el padre Félix había quedado tocado por Dios en lo más hondo de su alma y que le daría mucha gloria con sus obras. Nunca había encontrado una materia tan dispuesta, una correspondencia tan pronta, un poder de la gracia tan grande. Sentía yo que acababa de nacer una nueva alma para las obras de la cruz. Es que de verdad Jesús, como decimos los mexicanos, no da paso sin guarache. Es bárbaro, todo lo tiene bien planeado y todo siempre lo hace obviamente para bien. A media tarde de ese mismo día, preguntando por aquí y por allá, acertó el padre Félix con mi casa en la calle de Alzate. Soy el padre Félix. A mí me llaman Concha. Ando de luto por la muerte reciente de mi esposo. Estos son mis hijos. Pancho, de 18 años, que trabaja. Manuel, Conchita, Nacho, Pablo y Salvador, que estudian. Lupe y Pedrito, que solo saben jugar y comer. Carlitos, que fue el segundo de mis 9 hijos, murió muy pequeño y está en su casa. Como decimos los mexicanos, tome usted posesión de ella. Hablamos largo y tendido del espíritu de la cruz. A mí me impresionó la estatura y la complexión robusta del padre Félix, sus cejas pobladísimas, los ojos dulcemente azules, la bondad de sus palabras, el equilibrio de sus juicios, sus manos posándose sobre la cabeza de mis hijos. Ven, Pedrito, para que el Padre te bendiga. ¿No te llenas de jugar con las palomas? El 2 de marzo me dijo el Señor: quiero que el padre Félix funde el oasis de hombres, es decir, a los sacerdotes misioneros del Espíritu Santo. A mí me parecía un imposible por tantas dificultades que había que salvar. ¿Por qué temes? ¿Qué no sabes que yo todo lo puedo? Nada se hará torcido, se acudirá a su Padre General y se realizará mi voluntad por medio de la obediencia. Recordemos que él pertenecía a otra congregación en Francia. Entonces pasaron 10 años para que le dieran el permiso al padre Félix. Y la señora Conchita pensó que iba a ser rapidísimo. Y fue un sufrimiento grandísimo para el padre Félix y la señora Conchita. Ahí más adelante viene la historia. Pero no estaré yo equivocada. No engañaré a mi vez al padre Félix, siendo yo responsable de su vocación. Me atreví a sondear sus disposiciones.
Es decir, ella dudaba, pensaba que era un engaño, que eran imaginaciones. Pues era natural, ¿verdad? Porque era algo muy grandísimo. Padre, ¿estaría usted dispuesto a sacrificarse por las obras de la cruz y dar su vida por ellas, aun a costa de que sus hermanos maristas pudieran juzgarlo por crédulo y lo estimaran a menos? Fíjense, es decir que era una señora ama de casa que le estaba pidiendo a un sacerdote que dejara su congregación para fundar una que a ella se le había metido en la cabeza. O sea, esto es algo que pues, mucha gente fue muy criticado y se batalló mucho hasta que ya fue todo aprobado por el Vaticano, ¿verdad? Pero pasaron décadas para que todo esto sucediera y se dieran cuenta que era una obra de Dios, ¿verdad? Con la ayuda de Dios estoy dispuesto a todo. Días después, el 7 de abril, yo estaba cosiendo en mi pieza, su pieza es el cuarto, y Pedrito sentado junto a mí. Fíjense la desgracia que le pasa a la señora Conchita. Volvemos al capítulo pasado, a cargar la cruz, a hacer sacrificio. Fíjense todas las cosas tan dolorosas que le tocó vivir. Mamá, quiero ir a jugar al patio. Conchita lo bajó de la silla y el niño salió corriendo. Minutos después, alguien gritaba: Pedrito está en la fuente. Salí corriendo de la pieza mientras los niños me rodeaban con unos grandes ojos de susto. Sí, mamá, se cayó en la fuente. Ahí está. Era como un pozo, tengo entendido. Lo saqué empapado, muerto. Me sentí enloquecer. Dios mío, ¿acaso uno de mis hijos lo aventó al agua y es un homicida? ¿Acaso yo misma lo descuidé y soy la culpable? Tanto que me lo encargó mi esposo en sus últimos momentos. Cuídame a Pedrito. Tenía apenas 4 años. Lo vestí de blanco, llené su cajón de flores y de lágrimas. Me acordé que el día de su nacimiento yo le había dicho a Dios: oh, si este niño llegara a ser útil a la iglesia. Híjole, fíjense nada más, qué barbaridad. O sea, cómo no, prácticamente otra persona pues hubiera aventado todo al traste y no hubiera seguido con la obra, ¿verdad? Simplemente por reclamarle a Jesús. Imagínense, tanto que trabajaba la señora, dio su vida entera y, híjole, pruebas increíbles que nos puso esta señora, y todas estas pruebas fueron para fundar precisamente las obras de la cruz. Por eso tienen tanto valor y es algo increíble el darle sí a Jesús, pero como dijo, el que quiera seguirme, que tome su cruz y se olvide de sí mismo. Y cómo es difícil eso, pero es la única manera con Jesús. Por eso, cuando Él habla, ya no hay ni para dónde hacerse. Sus palabras son eternas. Espero que les haya gustado. Gracias.